Tengan ustedes muy buenos días, buenas noches, donde quiera que puedan estar, estimados consiervos y consiervas en el Señor. Continuando con el panorama del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver una parte de lo que estaba sucediendo en el tiempo de los jueces. Si no sabías, la historia de Ruth se da dentro de ese periodo de los jueces, cuando hemos visto en el cual había un versículo bíblico que se repetía y decía, y cada uno hacía bien lo que le parecía. ¿Por qué? Porque no había en aquel entonces rey en Israel. Al rey de reyes lo habían hecho a un lado. Y para aquel entonces estaba viviendo así una corrupción religiosa, espiritual y moral en el pueblo de Israel, en el que había personas también piadosas, como en el caso de dos personas que se fueron a vivir a Moab. De Belén se fueron a vivir a Moab. Belén significa casa de pan. Casa de pan, y donde Jesús nació. Nació en Belén. Es casa de pan. El verdadero pan del cielo descendió a Belén, nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí en la Biblia que nada es coincidencia de lo que está sucediendo, sino de lo que ya estaba profetizado concerniente a que el Mesías tenía que venir de Belén. Y la historia de acá, en el tiempo de Ruth, trata de tres personajes. Antes de mencionar a estos tres personajes que son personajes principales en el libro de Ruth, tengamos en mente que en el libro de Ruth hubo una mujer llamada Noemí. Esta Noemí estaba casada con su esposo que se llamaba Elimelech. Y juntamente con Elimelech tuvieron dos hijos, uno que fue Malón y el otro fue Kelión. Fue cuatro personas. Para aquel entonces, en el tiempo de los jueces, en la que estaba viéndose la historia de Noemí, de Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión, hubo una hambre, nos dice en el relato bíblico, y resultado de aquello, estos tres personajes que hemos mencionado se fueron a vivir a Moab. Por causa del hambre, se fueron a vivir a Moab, un pueblo extranjero. Y vemos ahí en imágenes despidiéndose Noemí, Elimelech, su esposo, y sus dos hijos que eran pequeños, y ahí está, Malón y Kelión, se estaban yendo a vivir a otro lado. De Belén se estaban yendo a Moab. Vemos en imágenes que están despidiendo. El recorrido, miren, de lo que fue Belén, se fueron hasta Moab. Este fue el recorrido para irse de Belén, porque había una hambruna en aquel entonces. Y no se quedaron, deberían haberse quedado, como dice en la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Debían vivir por fe. Sin embargo, se fueron, tomaron una decisión equivocada. Y en Moab, ¿qué es lo que pasó con Noemí, Elimelech y sus dos hijos Malón y Kelión? Estuvieron viviendo allá en Moab durante un transcurso de 10 años. Sin embargo, en el transcurso de esos 10 años, Noemi perdió a su esposo, Elimelech. Elimelech murió. Debió ser una experiencia muy triste para Noemi, pero su esposo murió y sus dos hijos, Malón y Kelión, se casaron con dos moabitas aquí que quizá fueran ellas que están apareciendo en imágenes. Y una moabita se llamaba Orfa y la otra moabita se llamaba Ruth. De ahí que ya vamos a tener conexión con la razón por el cual se llama el libro de Ruth. Estas dos mujeres de moabitas se casaron cada una con uno de los hijos de Noemí, es decir, con Malón y Kelión. Malón se casó con una y Kelión se casó con la
otra. Una es Ruth y la otra es Orfa. Y así se casaron entre ellos. Y lo que vemos más adelante es que al igual que su padre había muerto, una vez que se casaron Malón y Kelión con Ruth, uno y el otro con Orfa, igualmente sus dos hijos murieron Malón y Kelión, y ellas tres quedaron, Noemí, Orfa y Ruth, en el que Noemí les dijo, se enteró que Dios había visitado a Belén, a su pueblo, y que ya había provisión, ya había pasado el tiempo de hambruna, y Dios había visitado, como nos lo dice en el capítulo 1, en el versículo 6 de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque Yahvé oyó en el campo de Moab que Yahvé había visitado, o sea, que Noemí oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. La visitación del Señor es para bendición en este caso. Dios visitó a su pueblo dándoles pan. Enterado de esto, Noemí retornó o quiso retornar, pero previamente a retornar, habló con sus dos nueras, con Orfa y con Noemi, y les dijo, hijas, váyanse ustedes a su pueblo, que yo me voy a retornar a mi pueblo. Y ambas, Orfa y Ruth, le dijeron que no, no vamos a ir. Y vamos, o sea, no nos vamos a apartar de ti, sino contigo vamos a ir a tu pueblo. Ahí está Ruth y Orfa. Y dice que lloraron la primera vez, dice, ¿no? Lloraron las dos y dijeron, vamos a ir contigo a Belén. Pero en unos instantes más después dijo, no, aunque la Biblia no lo especifica, les dijo Noemí nuevamente a Orfa y a Ruth, regrésense a su pueblo, porque yo ya no les puedo dar más hijos. Porque para aquel entonces había la ley del levirato, y la ley del levirato era de que ellas que habían sido, habían muerto, sus esposos sin descendencia habían quedado, bueno, habían, sin descendencia habían muerto, se tenían que casar con su hermano. Pero ella decía, Noemí, pues si yo tuviera hijos, tendrían que esperar hasta que crezcan. No, hijas mías, retórnense a su pueblo, les dijo. Y dice que Orfa se volvió a su pueblo. Pero Ruth dice que se quedó con Noemí. Esa moabita se quedó con Noemí. Y le dijo Ruth algo muy importante que todos tenemos que tener presente. Le dijo Ruth a Noemí. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí en el capítulo 1, en el versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, o sea, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete pues tú tras ella. Se anda con tu nuera, ella se ha vuelto a tu pueblo, ¿por qué tú vas a ir conmigo? Y respondió Ruth, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos pueden decir eso para seguirla al Señor? Porque ella, al estar yéndose al pueblo de Israel, estaba dejando sus costumbres idolátricas que tenía y decir, dejo al mundo y sigo a Cristo. En el presente es así, dejo al mundo y sigo a Cristo. Y Noemí, y digo, Ruth estaba diciendo eso, yo voy a ir, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Eso implicaba que estaba dejando sus dioses,
porque los moabitas adoraban a varios dioses. Y eso lo dice en el versículo 15. Miren cómo Noemí le había dicho a Ruth para que se volviera juntamente con Orfa. Dijo, capítulo 1, versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Se ha vuelto tras sus dioses y se volvió a su pueblo. Pero Ruth dijo, no, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Nos hace recuerdo cuando el Señor había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. Dice que Ur de los Caldeos igualmente era una, un pueblo lleno de ídolos. Había la idolatría. Y Dios llamó a Abraham de ahí. Y Abraham obedeció al llamado de Dios. Y dice que Abraham salió por fe. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero confiando en el invisible, en ese Dios que se manifestó. De igual manera, en el presente, Dios está llamando a las personas para decir que tú puedes decir igualmente, como dijo Ruth, a Cristo, voy a dejar mi pueblo, voy a dejar mis creencias paganas, dejo el mundo y sigo a Cristo. Ruth estaba determinada, dice, decidida a dejar su pueblo y a dejar a sus dioses para irse con Noemí a Belén. Dios torna de nuestros errores las cosas para bien. Y miren que Noemí se fue a una nación extranjera y murió su esposo, sus dos hijos, e hizo misiones. Fue a hacer misiones, a predicar a otro pueblo de su Dios, porque no fue instantáneamente. Parece que en el relato bíblico, que fuera en un instante que han sucedido los acontecimientos, en un año, ya al siguiente año ya se han casado sus dos hijos con otra y han muerto después, así. No, sino dice que estuvieron 10 años allá en Moab y Ruth volvió a, junto con Noemí a Belén, fue a Belén. Y le dijo en el versículo 17, Ruth, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Yahvé, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Volviendo ya a las dos, se había ganado una vida para Cristo, una vida para Dios, había hecho misiones, una vida perdida, rescatada por la predicación de Noemí. Y de Noemí tenemos que tener presente también este aspecto positivo que a veces no enfatizamos, que hizo misiones cuando se fue al exterior y que Dios utilizó esa decisión equivocada que había tomado para bien y se trajo a una moabita, cuya moabita va a ser más adelante. Eh, ¿Quién va a ser? Bueno, es Ruth la moabita, pero ¿quién más va a ser dentro de la historia del Mesías? Así, se tornó de Moab, miren acá el mapa para ubicarse donde se encontraba Moab, y de Moab se retornó con Ruth, Noemí retornó con Ruth, nuevamente hacia Belén, nuevamente hacia la casa del padre, así como parecería que como el hijo pródigo, que lo podemos comparar, el hijo pródigo es que se fue de la casa del padre, pero después volvió triste y vacío porque fue a vivir a un lugar fuera de la casa del padre. Aquí vemos que Noemí ya estaba volviendo, pero estaba volviendo con una vida que había ganado para salvación de ella, y todo eso glorifica a Dios, porque Dios busca al perdido. Dios murió por la humanidad, por toda, sin acepción de personas, no siendo
eh, no haciendo una diferencia de las personas. Es para todos la salvación, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Volvió a Belén, a la casa de pan, a la casa del Padre, y volvió. ¿Cómo volvió? A ver, leamos un poco antes de continuar viendo las siguientes imágenes que tenemos. Dice en el capítulo 1 del libro de Ruth,